También tengo esa presentación en el correo. Se supone que me la acabo de leer, sí, me la digo, Lo que hicimos ayer para que se pudiese ver desde casa. Si no, las dos cosas. No, no te preocupes porque ahora preguntamos. Lo que hacíamos ayer era, en lugar de darle a la pantalla completa, lo íbamos pasando así. Y así sí que nos dijeron que se veía. ¿Vale? Es lo único. Lo demás ya está todo ok y nosotros vamos a estar pendientes del chat. ¿Vale? Porque está Pablo conectado, o sea que en el caso de que nos digan que no se ve, no se oye o lo que sea, pues lo veremos. Vale. Vale, perfecto. Pues lo dejo así. Vale, sí. Un poquito de margen, nos dan un poquito de margen, falta el sí, pues son muy sí, suerte. Por un lado tenemos el saludo cerrado, ¿vale? Para que pongáis vuestro nombre y así podamos hacer el certificado y la solicitud de crédito, porque no os habéis inscrito por la vía del resto de personas que están aquí. Entonces, esta es la vuestra, ¿vale? Y esto por aquí, por ejemplo, y vais pasando, ¿vale? Y esta es, bueno, para el resto de personas que no, alumnos de grado de Relaciones Internacionales, como ayer pasamos igualmente la lista de firmas, pues, sí. Bueno, buenos días a todos, tanto a los de la parte presencial como a los que estáis viéndonos por la parte online. Soy Ángel Travieso y, bueno, estudiante como vosotros, como muchos de vosotros de la Universidad de Valladolid. Y nada, me complace daros la bienvenida a esta segunda jornada del curso de Historias de Guerra y Paz, que, como bien sabéis, lleva por la sexta edición.
Bueno, me comentaba un amigo el otro día que es muy importante, lo importante que sería que toda la gente estuviese en este tipo de eventos y escuchase lo que se dijo durante jornadas como la que fue ayer. Y yo me reitero en ese tipo de opiniones porque yo creo que es muy importante esta función divulgativa que se hace y encima apoyada con un rigor científico bastante importante. Así que, como siempre, pues reiterar el agradecimiento tanto a Jara Cuadrado, Pablo Arconada y, por supuesto, a César García por la organización de este curso. Y, si os parece bien, comenzamos con esta segunda jornada con una ponencia que nos la presenta César García Andrés, doctor en Historia por la Universidad de Valladolid, con premio extraordinario de doctorado, licenciado en Historia, máster en Integración Europea y máster también profesor de máster de Educación Secundaria y Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Actualmente es profesor ayudante doctor en la Universidad de Valladolid. Realizó su tesis doctoral sobre el proceso de construcción estatal de Ucrania y los problemas históricos y desafíos en su relación con la Unión Europea y la Federación Rusa, y entre sus principales publicaciones destaca la obra Historia de Ucrania, de la antigüedad a la independencia, del año 2023, y Gobernemos en nuestra propia tierra, Historia de Ucrania independiente, del año 2024. Y hoy nos va a presentar su ponencia titulada Hacia el reconocimiento del Holodomor como genocidio de la época soviética. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Muchas gracias a todos y a todas las personas que asisten hoy aquí, tanto online como presencial. Y vamos a comenzar, como bien decía, la jornada de hoy con este tema, ¿no? Hacia el reconocimiento del Holodomor como genocidio de la época soviética. Un tema muy importante, ¿no? en Ucrania, por lo que significó. Y como veremos también por ese intento, ¿no? de reconocimiento como genocidio, ¿no? Luego veremos al final cómo está la situación actualmente. Pero para ello os voy a presentar un poco para que conozcáis el tema, ¿no? Que es lo que pasó durante principios de la década de los 30 en la República Socialista Soviética de Ucrania. Y digamos también el proceso, ¿no? Durante toda la época soviética de Ucrania, cómo estuvo la situación, ¿no? Cómo fue, si se reconocía, no se reconocía, ¿no? Todo lo que pasó en este momento. Para comenzar, nos tenemos que ir, ¿no? Tenemos que retroceder en el tiempo hasta la época soviética, como he comentado, hacia los últimos años de la década de 1920, cuyo gobierno estaba dirigido, como sabréis, ¿no? por Joseph Stalin, y fue en el momento en el que se puso en marcha la política de colectivización de la tierra no solo en la República de Ucrania, sino en toda la URSS, a partir de 1928. En este sentido, un componente esencial de esta colectivización que se llevó a cabo, una colectivización forzada, era la eliminación de los kulaks, ¿no? Que eran esos propietarios agrícolas y antiguos terratenientes de la época heredada, ¿no? de la época zarista, que en la época soviética eran vistos como latifundistas, ¿no? Pero el hecho era que cualquier persona, ¿no? que tuviera, aunque fuesen 2 vacas, ¿no? un pequeño terreno, era considerado como tal, ¿no? Entonces, había que, digamos, eliminar esa clase, ¿no? para transformarlas en las granjas colectivas y estatales, ¿no? Los denominados koljós y solchos, ¿no? de la época. Estas exploraciones de tierras, de cosechas y ganado, trajo multitud de protestas en varias regiones de la URSS, pero principalmente en la República Socialista Soviética de Ucrania, que tradicionalmente era conocida, ¿no? y sigue siendo conocida como el granero de Europa, precisamente, ¿no? por esa cantidad de tierras agrícolas que dispone. No obstante, como también os he comentado, no podemos olvidar que se produjeron también contestaciones, ¿no? ante estas expropiaciones en otras regiones de la URSS, ¿no? como puede ser Kazajistán o el norte del Cáucaso. En definitiva, detrás de esta política de Stalin, ¿no? existían dos razones que ponían de manifiesto la importancia, ¿no? que iba a tener este proceso. Por un lado, esta experiencia colectivizadora respondía, en primer término, a un objetivo más inmediato, ¿no? que era convertir este sector agrario en fuente de recursos captados por el Estado para financiar el desarrollo industrial,
¿no? Que era también otra de las principales políticas que desarrolló Stalin a partir de este momento. Mientras que también, por otro lado, existía una circunstancia que también podríamos decir que inquietaba, ¿no?, el poder soviético de Moscú, debido a que entre los kulaks, ¿no?, estos propietarios que quería eliminar Stalin, era donde existían, digamos, unos sentimientos nacionalistas más arraigados y se manifestaban con mayor frecuencia, ¿vale? Ya no solamente en Ucrania, sino en otras repúblicas soviéticas también, también se daba este factor. Bien, en este proceso, ¿no?, colectivizador, tras su inicio, y comparando 1929 con 1928, vemos que la tendencia en la socialización de la superficie de cultivo, en el caso de Ucrania, aumentó del 42% en el año 28 al 63% al año siguiente. Aunque, claro, estamos empezando, ¿no?, esta política colectivizadora. Para conseguir alcanzar de una forma más rápida y sin protestas, el 5 de enero de 1930, el Comité General promulgó un decreto sobre la colectivización de la tierra, titulado sobre el ritmo de la colectivización y la asistencia del Estado a la construcción de granjas colectivas. Además, poco después, el 30 de enero de ese mismo año, el Politburó aprobó una resolución sobre la eliminación de kulaks en distritos con colectivización integral. Y la envió a los órganos de los partidos locales, es decir, a cada uno de las repúblicas soviéticas. La legalización efectiva se produjo finalmente con un decreto posterior, ¿no?, ya en febrero de ese mismo año. En realidad, lo que pretendían, ¿no?, estos reglamentos eran pues eso, ¿no?, captar, ¿no?, o que se entregasen más propiedades al Estado, con la consecuencia de que empeoraron, ¿no?, la idea campesina sobre la nueva política que estaba llevando a cabo Stalin. En febrero de 1930, en muchas partes de la República Soviética de Ucrania, como en otras regiones, ¿no?, como veremos de la URSS, se produjeron digamos, acciones, ¿no?, contra acciones colectivas, contra las granjas colectivas, precisamente, que comenzaron a convertirse digamos, ¿no?, directamente en acciones contra esas políticas, ¿no?, del poder soviético. De hecho, fue Ucrania la nación que lideró estas revueltas, con unos, como os pongo ahí, ¿no?, unos 2.945 incidentes solamente en el mes de marzo de 1930. En el campo agrícola ucraniano, las autoridades de Moscú obligaron a cumplir las cuotas por diversos medios, incluso aumentando, ¿no?, también los porcentajes de entrega de la tierra. Como os pone Paul Robert Magosti, la cosecha de grano de 1930 de 21,1 millones de toneladas se redujo en 1931 a 18,3 millones de toneladas, de las cuales entre el 30 y el 40% se perdieron durante el proceso de cosecha. Al mismo tiempo, la cuota de gobierno central para las entregas de grano se mantuvo igual, tanto para el año 1930 como para el año 1931, que estaba en 7,7 millones de toneladas. Con lo cual, si tenemos en cuenta esa reducción, ¿no?, de las toneladas de grano, ¿no?, de cosecha que tuvo lugar, el mantenimiento de las cuotas que se pedían del Estado y esa pérdida, ¿no?, entre el 30 y el 40% de lo que se había cosechado, pues vemos que lo que le quedaba, ¿no?, al pueblo ucraniano era una cantidad bastante pequeña. A este hecho también hay que sumar que los propios propietarios campesinos ucranianos no estaban dispuestos, ¿no?, a acatar esas medidas que provenían de Moscú, por lo que también se encargaron de que parte de esos recursos no acabaran directamente colectivizados por parte de ese poder estatal. Con lo cual también habría que sumar, ¿no?, esta medida, ¿no?, con estos incidentes, ¿no?, en sociedad ucraniana. Podemos poner el caso que en lugar de entregar sus animales, ¿no?, muchos campesinos también los sacrificaron, ¿no? Como os pongo ahí, los cerdos cayeron de 7 a 2,5 millones, las reses de ganado de 8,6 a 4,4 y el número de caballos de 5,4 a 2,6 millones entre 1928 y 1933, ¿no?, que es el primer periodo, ¿no?, de esta política de colectivización. Por ello, también, ¿no?, esta situación, ¿no?, en el campo ucraniano fue utilizada también como propaganda por parte del Estado, que presentó
estas dificultades alimentarias como consecuencia del sabotaje en las granjas colectivas, ¿no? Dicho de otra forma, culpaban directamente estas actitudes de los agricultores y ganaderos ucranianos para, digamos, un poco mitigar esa situación de hambre que se va a dar durante estos años en la República Soviética de Ucrania. En la primavera de 1930, la situación en el campo estaba, digamos, ¿no? Bajo control. A pesar de ello, la cosecha del año 31 ya sufrió un serio retroceso, que aumentó enormemente con la cosecha de 1932, ¿no? Que, pongo ahí, ¿no? Sería el año crítico. De este modo, el primer año, ¿no? Con serias dificultades para la entrega de las cuotas al gobierno de Moscú, que, bueno, que el gobierno de Moscú exigía, ¿no? Fue, como os digo, este año 1932, debido a que las cuotas de entrega que se pedían también fueron en aumento, ¿no? Aparte de todos esos problemas, ¿no? Circunstancias que hemos visto, las cuotas que se pedían desde el propio Estado, desde Moscú, fueron aumentando. Por lo tanto, que muy pronto, ¿no? En este año ya comenzó a aparecer la hambruna en Ucrania y arrasó el campo hasta finales de 1933. Volviendo un poco, ¿no? Para continuar cómo sucedieron los acontecimientos, a partir de 1931 se agudizó la escasez y penuria que estaba presente, ¿no? Dentro del campesinado ucraniano, dando comienzo, como os digo, ¿no? A uno de los digamos, periodos más trágicos, ¿no? Y oscuros dentro de la historia reciente de Ucrania. De este modo, tras un complicado, pero al final productivo, ¿no? Año 1931, los años venideros pusieron en peligro a gran parte de la población ucraniana. En este año, 1932, además, se unieron dos nuevos elementos para que la cosecha fuese aún peor. Por un lado, el aumento, ¿no? Como he comentado previamente, de esos porcentajes de adquisición por parte del Estado y su consiguiente, ¿no? mala gestión. Y por otro lado, también se unió la mala situación climatológica que afectó negativamente también a la cosecha. Es decir, había que añadir otro, ¿no? Inconveniente para que ese año la cosecha no fuese todo lo productiva, ¿no? que fue en años anteriores y que encima esas cuotas, ¿no? Superasen también las de años anteriores. Pese a todo, en la sección secreta del Comité Central del 7 de julio de 1932, dedicada, ¿no? A la organización del cobro de este tributo anual, Stalin decidió que Ucrania pagaría 7 millones de toneladas, como en el extraordinario por bueno año 1930, es decir, que mantenía, ¿no? Sí que vio que la situación no era del todo buena, ¿no? Para alcanzar ciertos niveles, o superar esos niveles, pero mantuvo los de años anteriores. Por ende, una vez más, Ucrania se convirtió en el principal, digamos, objetivo, ¿no? De esa acción gubernamental. Y en el verano de 1932, el 70% de la agricultura ucraniana ya estaba, digamos, en esas granjas colectivas estatales, ¿no? En los coljos. La situación se fue complicando todavía aún más cuando el 7 de agosto de este año de 1932, un nuevo decreto realizado por Stalin sobre la salvaguarda de la propiedad de las empresas estatales, granjas colectivas y cooperativas y el fortalecimiento de la propiedad pública socialista, hizo ¿no? que la tensión fuera en aumento, ¿no? En otras palabras, con este decreto lo que se pretendía era que el robo de cantidades que fuesen ínfimas, ¿no? de alimentos podría ser castigado con 10 años en campos de trabajo forzoso o incluso con la muerte. Ante este pésimo panorama, ¿no? que estamos presentando en el campo ucraniano, gran parte de la población solo vio una posible solución, ¿no? Para salvar sus vidas de esa cruenta hambruna que se presentaba ya, como os digo, ¿no? a partir de este año 1932, que era realizar el éxodo masivo a las ciudades o, si no, a otras regiones circundantes, ¿no? en que la situación fuese pues, mejor. Este evento, junto con el elevado número de decesos que se estaban produciendo, comenzó a preocupar a las autoridades de Moscú por una posible falta de mano de obra en el campo, ¿no? que al final es también lo que les interesaba hacer. Incluso los dirigentes ucranianos solicitaron una reducción de la adquisición de cereales en ese verano de 1932 como resultado, ¿no? de esas necesidades que iban viendo que necesitaba el pueblo ucraniano. Sin embargo, esta leve reducción de la cuota pasó únicamente de esos 7,7 millones, ¿no? que se pedían a 6,6 millones de toneladas de grano. Lo que, por supuesto, no permitió la mejora de las condiciones en el campo, incrementando una hambruna que ya comenzaba a ser dramática en ese momento. El término con el que se conoce, ¿no? esta hambruna es holodomor, la palabra ucraniana,
acuñada para significar, ¿no?, el exterminio masivo relacionado con el hambre, implicando también intencionalidad, es decir, literalmente matar de hambre. Durante gran parte de la época soviética fue un tema obligado, ¿no?, por las circunstancias al olvido de forma forzosa, del que casi nunca, por no afirmar nunca, se podía hablar, ¿no?, pero que se mantuvo siempre en el ideario, ¿no?, de la población ucraniana, que generación tras generación fue pasando, ¿no?, esta hambruna. Como veremos a lo largo de estos minutos, ¿no?, que vamos a hablar sobre Ucrania y el Holodomor, el conocimiento de estos hechos en el territorio de la República Socialista Soviética de Ucrania fue muy tardío, debido a que, como os comentaba, ¿no?, durante gran parte de la época soviética fue un tema tabú. Este asunto ha generado un enorme debate entre los estudiosos del tema, ¿no?, debido a que es planteado como una política auspiciada conscientemente desde Moscú en contra de la población ucraniana, para aparte, ¿no?, de esa política de colectivización que comentábamos también, para hacer desaparecer cualquier rastro de ucranización, ¿vale? Y evitar así esa deriva nacionalista que era el temor, ¿no?, que tenía también esos dirigentes desde Moscú. Ya que basándose, ¿no?, en los resultados de la política de comunismo de guerra, ¿no?, de 1920-21, ¿no?, con Lenin, la hambruna no habría o no debería haber sido difícil de prever, teniendo en cuenta que justamente es una década antes, ¿no?, en 1921-22, se produjo también una hambruna en la región soviética que fue paulatinamente mejorando, ¿vale? Pero sí que las autoridades soviéticas desde un primer momento, digamos que pusieron, ¿no?, intentaron poner soluciones a ello. Por lo tanto, a través de este sistema, Stalin usó el hambre para forzar la colectivización en las gargantas de los campesinos, que de inmediato lo percibieron como una segunda servidumbre, ¿no?, comparando, ¿no?, con las épocas anteriores. Debido al escaso porcentaje, sí, debido al escaso porcentaje alcanzado de la cuota fijada en algunas de las regiones de la URSS, se produjeron movimientos de personal interno para precisamente que se cumplieran las cantidades, ¿no?, de entrega y los plazos. El 22 de octubre de 1932, el Politburó decidió enviar a Ucrania y a Norte del Cáucaso a dos comisiones extraordinarias, una dirigida por Vyacheslav Molotov y la otra por Lazar Kaganovich, con el objetivo de, digamos, acelerar, ¿no?, esas cosechas y que se cumpliesen tanto, como os decía, ¿no?, los objetivos de entrega y los plazos para ello. Y por lo tanto poder llevar así ¿no?, a buena consecución ese plan de colectivización para ese año 1932. Durante las semanas siguientes continuaron digamos, las tensiones, ¿no?, y protestas entre el campesinado ucraniano, que se tradujeron en nuevas medidas por parte del gobierno soviético de Moscú, con mayores presiones, ¿no?, en las brigadas también que se encargaban de esos confiscamientos, ya que el hambre de los campesinos era, según, ¿no?, a juicio de Stalin y de las autoridades soviéticas de Moscú, puro teatro, ¿no? Pero sí que es verdad que esas intencionalidades soviéticas o antisoviéticas ¿no?, que decían de la población ucraniana eran de todos reales. Un paso más tuvo lugar el 8 de noviembre de 1932, cuando se enviaron dos telegramas en donde se reflejaban claramente las intenciones soviéticas. A los agricultores, decía, ¿no?, uno de ellos, a los agricultores individuales y colectivos de la Ucrania soviética que no cumplían los objetivos de la requisa, se les negaría el acceso a los productos del resto de la economía. De forma que, digamos que si no cumplían, no serían beneficiarios, ¿no?, de ese reparto posterior. Estos telegramas se oficializaron el 18 de noviembre con la publicación de la resolución del Politburó contra medidas para fortalecer la adquisición de grano, por la que se debía, o por la que se prohibía inmediatamente toda la reserva natural almacenada en las granjas colectivas que no cumpliesen esos planes para la adquisición de grano, ¿no?, digamos, de forma colectiva. De igual forma, otras políticas se vieron suprimidas para que la población ucraniana terminara, ¿no?, de ceder a esas exigencias y no plantease problemas a esas exigencias, ¿no?, provenientes de Moscú. En concreto, a finales también de 1932, este crítico, como decía, año 1932, también se había tocado más esa política, ¿no?, de ucranización, que durante ciertos años de la década de los 20 se mantuvo, a la que se achacaba, ¿no?, ya en la época de Stalin, la mala respuesta, ¿no?, del campesinado ucraniano a las directrices que venían directamente desde Moscú, es decir, a las directrices provenientes de Stalin. Con este propósito, entre el 14 y el 15 de diciembre, el Politburó aprobó
2 decretos que revocaron, pero en este caso solo en Ucrania, las políticas oficiales de nacionalidad, ¿no? Que estaban presentes desde 1923, con lo cual digamos que se dio otro paso, ¿no? En este caso concreto contra la población ucraniana, ¿no? Es decir, se suprimía todo lo ucraniano, ¿no? Tradiciones, historia, cultura, y el ruso entraba a formar parte, ¿no?, de la vida cotidiana, más aún de lo que ya estaba presente. A todo ello se unía, como hemos advertido, el traslado, ¿no?, de esa población del campo a la ciudad o a otras regiones de la Unión Soviética, e incluso también los que podían, ¿no?, obtenían acceso fuera de las fronteras de la República Socialista Soviética de Ucrania. Con el objetivo de impedir este trasvase poblacional del campo a la ciudad, en diciembre de 1932 el gobierno soviético, ¿no?, de Moscú creó lo que se denominó como el pasaporte interior, para evitar el desplazamiento de campesinos hacia las ciudades, ¿no? También para evitar, digamos, que la población campesina estaba reduciendo, ¿no?, por esas muertes que estaban produciendo. Y lo que se quería evitar también era que los campesinos que quedaban se desplazasen, ¿no?, porque también necesitaban personas que cultivasen, ¿no?, y que hiciesen la recolección para llegar a esas cuotas que querían alcanzar. Esos pasaportes se entregaron a la mayoría de las personas que vivían en las ciudades, pero no se les dieron a los campesinos. De tal forma que la población rural no podía permanecer en las ciudades al no disponer de ese pasaporte, lo que aumentó enormemente el número de fallecidos por hambre desde principios de 1930, ¿no? Digamos que la situación, al no poder salir, ¿no?, de esos pueblos, ¿no?, del mundo agrario, pues la situación empeoró. Como consecuencia, a finales, ¿no?, como os digo, de diciembre del 32 se suspendió el tránsito de pasajeros entre la República rusa y ucraniana, y las unidades del Ejército Rojo, digamos, cerraron, ¿no?, las fronteras para evitar el traspase poblacional entre esas dos repúblicas. En tales circunstancias, circunstancias se llegó al año 1933, en el que confluyeron, por un lado, digamos, ¿no?, esa deplorable situación del campo, y por el otro, esa progresiva pérdida, ¿no?, de tradiciones, religión, lengua y culturas ucranianas, que fueron paulatinamente, como os decía, ¿no?, sustituidas por lo ruso. Las protestas de la población eran cada vez, población que todavía, ¿no?, quedaba, era cada vez más violenta precisamente por eso, ¿no?, por las consecuencias que la hambruna estaba generando, incluso con asaltos contra los almacenes estatales de alimentos, es decir, contra los lugares donde se almacenaban esas reservas, ¿no?, esas producciones colectivas. La solución por parte de Moscú llegó el 19 de enero de 1963, cuando adoptaron la resolución concerniente a la entrega obligatoria de granos al Estado por parte de granjas colectivas y granjas independientes. Lo que significase, ¿no?, o digamos que ponía aún más la presión de que quien no cumpliese con los plazos de entrega de la cosecha sufriría también restricciones de alimentos, ¿no?, aparte de todas esas restricciones que ya tenían previamente con los decretos anteriores. Pero no solo eso, ya que parece ser que Stalin escribió de su propia mano una directiva el 22 de enero de 1933 sobre la prevención de la salida masiva de campesinos de Kubán y de Ucrania hacia la región agrícola central, la región del Volga y la región de Moscú y las provincias occidentales. Lo que significaba que muchos de los campesinos, digamos, reforzar, ¿no?, ese decreto, ¿no?, que había hecho previamente con esos pasaportes, y que significaba, digamos, también una auténtica, ¿no?, condena a muerte, teniendo en cuenta la situación tan lamentable que estaba teniendo lugar en el campo ucraniano, ¿no?, desde principios de 1933. De tal forma que, como veis, ya estaba cerrada, ¿no?, se prohibió, ¿no?, el paso de campesinado rural hacia las ciudades, hacia Rusia y hacia los lugares limítrofes, ¿no?, con la República Socialista Soviética de Ucrania. Posteriormente, el hostigamiento contra la población para llegar a la plena colectivización de los recursos campesinos de la URSS hizo que la situación en estos primeros meses de 1933 empeorase en el territorio ucraniano, ¿no? Como relata Timothy Snyder sobre las propias brigadas, ¿no?, que recorrían la URSS, la República Socialista Soviética de Ucrania, y eran las que tenían, ¿no?, que hacer cumplir con esas cuotas. Se soltaron por todas partes y se llevaron todo, hasta el último grano. Corrieron por el pueblo, como la muerte negra, gritando: «Campesino, ¿dónde está tu grano? Confiesa». Las brigadas se llevaron todo lo que se parecía a la comida, incluida la cena de la estufa que se comieron ellos mismos. Pues eran relatos, ¿no?, de la época que recoge este autor. Por lo que la situación, ¿no?, llegó a tal punto que
una ley del 16 de marzo de ese mismo año, establecía que un campesino no pudiera abandonar una granja colectiva si no tuviese contrato ya con otra, para poder, digamos, justificar, ¿no?, ese desplazamiento de una granja a otra. De este modo, la hambruna en Ucrania alcanzó su apogeo en la primavera de este año, de 1933, en lo que, digamos, se puede demostrar, ¿no?, fácilmente que la mortalidad registrada en Ucrania en 1933 fue enorme y superó con creces, podemos decir hasta el triple, ¿no?, los niveles de 1930 y 1931, es decir, esos años en los que, digamos, que la situación era todavía normal. Debido al punto que se estaba alcanzando, digamos, en ese nivel de hambruna, ¿no?, en Ucrania se comenzaron a aprobar, digamos, ciertas medidas que iniciaron una lenta y leve recuperación. Para paliar esta situación, Stalin y Molotov, ¿no?, que hemos dicho que era la autoridad, ¿no?, que envió Stalin a Ucrania para hacer que se cumpliesen esos, digamos, esos requisitos, ¿no?, de la colectivización, ordenaron a los funcionarios soviéticos que suspendiesen las exportaciones y las formas agudas de represión, ¿no?, en toda la región de Ucrania, que tuvo lugar a principios de mayo de 1923. Posteriormente, a partir de este mes, se autorizó paulatinamente el envío de alimentos a Ucrania, pero no fue hasta octubre de ese año cuando desde Moscú se aprobó una petición recibida directamente por el secretario general del Partido Comunista de Ucrania, Kozyov, para reducir la contribución que Ucrania tenía que reportar para el año 1934, es decir, para ver si poco a poco, ¿no?, el siguiente año la situación mejoraba o por lo menos no empeoraba, ¿no? En este punto, la situación comenzó, digamos, a mejorar, ¿no?, ya a finales, ¿no?, en noviembre y diciembre del 33, cuando el Estado adquirió más grano que en el año 1932. Los agricultores colectivos ucranianos recibieron de 2 a 10 kilogramos de grano por un día de trabajo, ¿no?, y las colectivas tenían almacenes esenciales de semillas y granos para pienso, es decir, que poco a poco se empezó, ¿no?, a distribuir entre la población comida. No obstante, el panorama que planteaba el año 1934 no era mucho mejor que los dos anteriores, debido también a que, esto se supo al final, ¿no?, pero a que la cosecha que se cogió no alcanzó los niveles de años anteriores. Solo se llegó a 12,3 millones de toneladas, por lo que se esperaba, digamos, un nuevo año trágico para el campesinado ucraniano. Sin embargo, en 1934 esto no sucedió, por lo que, porque la cantidad de grano requisado se redujo aún más, ¿vale? Y Stalin incluso liberó grano de reservas existentes para alimentar a la población ucraniana, ¿no? Digamos que, viendo esto, podemos ver o podemos intuir que si se hubiese aceptado o acordado estas medidas previamente, la situación no hubiese sido tan pésima, ¿no?, en el campesinado ucraniano. A pesar de todo, y tras las graves consecuencias, ¿no?, que veremos ahora en un ratillo, después del Holodomor, los campesinos ucranianos, digamos, que tuvieron que aceptar, ¿no?, esas reglas de juego marcadas desde Moscú. Así, tras unos años agónicos, ¿no?, la población ucraniana, digamos, acabó cediendo al miedo implantado por Stalin y también esas políticas, ¿no?, anti-ucranianas, ¿no?, para evitar, como decíamos antes, ese nacionalismo en Ucrania. Hay que tener en cuenta también que la hambruna no se limitaba, no se limitó únicamente a la República Socialista Soviética de Ucrania, aunque varios decretos sí que hemos visto también que fueron exclusivamente dirigidos a Ucrania. En estos años también afectó a otras regiones de la Unión Soviética, principalmente Kazajistán, zonas del Don y del Kubán, del territorio del Cáucaso septentrional, es decir, del Cáucaso Norte, junto con la cuenca del Volga y partes también de Siberia Occidental. Pero digamos que en Ucrania sí que fue donde peores resultados, ¿no?, tuvo esta política de utilización y también con esas medidas, ¿no?, represivas que se fijaron desde Moscú. También debemos recordar que, a diferencia de la hambruna que hemos comentado antes, ¿no?, de 1921-1922, reconocida por las autoridades soviéticas, que apelaron ampliamente a la ayuda internacional, entraron brigadas internacionales para ayudar. En este caso, de 1932-1933, siempre fue negada por el régimen, que cubrió con propaganda, ¿no?, aquellas voces que desde el exterior, en el extranjero, atrajeron la atención sobre esta tragedia, ¿no? Así que hubo noticias en el exterior, pero que fueron, como os digo, ¿no?, acalladas, ¿no?, o, digamos, maquilladas, ¿no?, desde Moscú. De hecho, al mismo tiempo que la hambruna se extendía por todo el corazón agrícola del país, la Unión Soviética seguía exportando grano, ¿vale? Por lo tanto, ¿quién pensaría, ¿no?, que si un
si hubiera hambruna en alguna de las regiones de la URSS, exportaría, ¿no?, los excedentes de grano. En definitiva, esas noticias que llegaban de la hambruna al exterior de la URSS eran pocas y, como os comentaba, ¿no?, las que llegaban eran fácilmente desmentidas o incluso negadas por la propaganda soviética. Por consiguiente, y debido al ocultamiento y encubrimiento, ¿no?, de los hechos acaecidos en Ucrania por parte de las autoridades soviéticas dirigidas por Stalin, no podemos llegar a conocer realmente del todo las consecuencias finales, ¿no?, en especial o en concreto en las que tienen que ver con las muertes, ¿no?, o con los fallecidos en esta hambruna, de que las estimaciones entre autores varían, ¿vale? Pero ahora veremos cuáles son esos datos, ¿no?, que proporcionaban estos autores. Las estimaciones finales de las muertes derivadas por hambruna son mucho más elevadas, ¿no?, para que quede constancia, ya que a pesar de que la presencia de la hambruna era evidente, se hizo todo lo posible para ocultar. Los inspectores de la Dirección Central de Economía Nacional y Contabilidad, que abarcaba a todo el ámbito de la URSS, reclasificó sistemáticamente las muertes producidas por inanición como, o por causa desconocida o por agotamiento. Es decir, digamos, maquillando, ¿no?, un poco el resultado, ¿no?, de la muerte. Unido a ello, los censos posteriores de la URSS tuvieron que ser reelaborados porque los datos que reflejaban no eran del agrado de Stalin, ¿no?, y, digamos, mostraban esa fuerte reducción poblacional, sobre todo en lo referido a la República Socialista Soviética de Ucrania. No obstante, además de estos digamos, efectos demográficos, que se observan directamente, hay que tener en cuenta también las consecuencias ideológicas, ¿no?, que arrastraron tras este periodo durante toda la época soviética, ¿no?, sobre todo la gente que vivió esta situación. Para ello hay que también, digamos, acotar, ¿no?, el contorno territorial en el que se desarrolló el Holodomor, ¿no?, es decir, en el que, en lo que consistía, ¿no?, la República Socialista Soviética de Ucrania en estos momentos. En ese momento eran 7 oblasts, ahora mismo la división es más amplia, ¿no?, en la actual Ucrania, pero bueno, era Vinnytsia, Kiev, Cherniv, Kharkov, Donetsk, Dnipropetrovsk y Odessa, ¿vale?, que eran regiones, y también se incluía la República Autónoma Socialista Soviética de Moldavia, ¿vale?, la actual región que se conoce como Transnistria, ¿vale?, que en este momento, desde 1924, se encontraba integrada dentro de los límites de la República Socialista Soviética de Ucrania. Una vez conocido esto, ¿no?, vamos a, en primer lugar, a tratar las consecuencias demográficas, ¿no?, para lo que es necesario analizar, pues, el número de víctimas mortales que se produjeron durante los años, ¿no?, que estuvieron presentes. Como vamos a ver, las estimaciones entre autores varían, ¿no?, entre 3, 7 millones, ese rango de estimaciones de las víctimas directas, ¿no? También hay otros autores que hacen otras estimaciones, ¿no?, en este caso de los nacimientos perdidos, ¿no?, pues, personas fallecidas y por las personas que por algún motivo no han podido tener descendencia, ¿no?, derivadas de esa hambruna. Como veis aquí, son unas estimaciones, ¿no?, entre autores que van desde los 5 millones hasta los 3 millones, ¿no? Luego también las autoridades ucranianas, ¿no?, cuando ya alcanza la independencia, esas estimaciones las amplían hasta los 7 millones, ¿vale? O sea, que veis que al no existir, ¿no?, unos registros, ¿no?, digamos, reales, pues hay que basarse en estimaciones. Bueno, este sería otro gráfico, ¿no? Serían los nacimientos, ¿vale? Que no, como veis aquí, la media de 1926 al 29 estaba en 1,5 millones, que progresivamente fue bajando, ¿no?, hasta llegar a 33, que no alcanzó ni los 500.000, ¿vale? Sería otra de las consecuencias también demográficas, ¿no?, en este sentido. En segundo lugar, es necesario conocer sobre todo también esas consecuencias, ¿no?, ideológicas que tuvo el Holodomor dentro de la población de Ucrania. Entre ellas, debemos poner relieve al impacto, ¿no?, que tuvo la experiencia de la hambruna, incluso, digamos, ese sufrimiento, ¿no?, personal, estrategias también de supervivencia extremas, ¿no?, incluso llegando al canibalismo, y un luto devastador, ¿no?, que tuvo también en el comportamiento, ¿no?, psicología y mentalidad de los campesinos, ¿no? Dentro de la obra del autor italiano Igor Tuberi, que da por título Cuadernos ucranianos, memorias de los tiempos de la URSS, nos encontramos testimonios reales de algunos supervivientes del Holodomor que fueron entrevistados por él y cuentan cómo vivieron esos difíciles años, ¿no? Os leo el texto literal. Era otoño de 1933, cuando pasó por primera vez jugando, Lefrosina y yo acabamos delante de una casa. Estaba abierta y el mal olor venía de ahí dentro. Contuve la respiración. Oía pequeños ruidos
y un quejido. El viejo Rubanov estaba tirado en el suelo, agonizando. A su alrededor, cadáveres con la tripa hinchada. Ese fue mi bautismo con la muerte. Observaba los carros que pasaban por la ciudad, con los cadáveres apiñados, desnudos. Todavía quedaba alguno con vida que trataba de escapar, pero estaba demasiado débil como para lograrlo. Los descargaban en fosas comunes. Los dejaban caer todos juntos para luego cubrirlos con unos pocos puñados de tierra, ¿no? Vamos, al final, pues era eso, ¿no? Desde pequeño, ¿no? Vamos, es de María Ivanova, nacida el 3 de julio de 1925, ¿no? Con lo cual tendría 8 añitos, ¿no? La persona. Bueno, ciertamente, viendo, ¿no?, cómo se desarrollan estos acontecimientos, a partir de mayo del 33 se puede plantear la siguiente pregunta, ¿no? ¿Fue posible evitar esta hambruna? La respuesta a esta cuestión es abordada, obviamente, ¿no?, por diversos autores, ¿no? Que ¿no? Algunos de ellos hablan, ¿no?, de que los dos factores que se han mencionado, ¿no?, el caos en la producción agrícola y la sequía, contribuyeron a la hambruna, pero digamos no fue la causa principal, ¿no? Ya que en el año 1934, el año de la cosecha más pobre, no hubo hambruna en Ucrania, ¿vale? Por lo tanto, se ve, ¿no?, esa intencionalidad que existió detrás de la política de Stalin hacia, concretamente, ¿no?, Ucrania. No obstante, a partir de ese momento se puso en marcha también, ¿no?, ese proceso de rusificación y, digamos, también ese intento, ¿no?, de cambio de identidad ucraniana. El control sobre todos los aspectos de la vida, ahora ya completamente centrado desde Moscú, ¿vale? Por lo que podemos asegurar con todo lo anterior, y en palabras también de Anne Applebaum, no se trató de un de un error político, ni de una sequía inmisericordia, ni de una mortífera plaga, sino de una política de Stalin para liquidar el nacionalismo ucraniano. Como veis también distintos autores, ¿no?, y lo que al final con sus estudios es lo que han comprobado. Bien, vamos a ver ahora, ¿no?, después de conocer cómo fueron los acontecimientos, ¿no?, de este desarrollo de la hambruna en la República Socialista Soviética de Ucrania, cómo, y hemos dicho, ¿no?, que durante todo el periodo soviético, digamos que estuvo escondido, ¿no?, o oculto, cómo se fue redescubriendo, ¿no?, el Holodomor. Fue especialmente desde la década de 1980, ¿no?, cerca de cumplirse, digamos, el 50 aniversario, cuando se pusieron en marcha estudios sobre este acontecimiento fuera de las fronteras evidentemente, no fuera de las fronteras de la URSS. Aunque, como os decía, ¿no?, siempre fue un tema recordado para la población ucraniana y también para la diáspora ucraniana. En el año 1983, en Norteamérica, se organizaron conmemoraciones, sobre todo dirigidas por la diáspora ucraniana que se encontraba en Norteamérica, ¿no?, en Estados Unidos y en Canadá, dedicadas al recuerdo del Holodomor, que sirvieron para también dar inicio a las investigaciones de lo que realmente sucedió durante estos años, a través de varias comisiones internacionales. Todo ello impulsó el desarrollo de obras y de estudios sobre estos acontecimientos, como te digo, ¿no?, a partir de esta década de los 80. Como es el caso del documental titulado Harvest of Despair, la cosecha de la desesperación, del Centro de Documentación e Investigaciones Canadiense de Ucrania, estrenado en 1984 y que sirvió como medio, digamos, también para dar a conocer, ¿no?, el alcance de esa hambruna que tuvo lugar durante estos años en Ucrania. Del mismo modo, podemos citar también la obra titulada Execution Manhattan, de Hayden Holocaust, Ejecución por hambre, el holocausto oculto, escrita bajo el seudónimo de Miriam Dolot y publicada en el año 1985, ¿no?, en el que digamos que es el primer relato de un testigo ocular de esa hambruna, ¿no?, planificada para los años 32 y 33 en Ucrania. Este texto, junto con la publicación de la obra, ¿no?, de Harvest of Sorrow, La cosecha del dolor, de Robert Conquest, de 1986, digamos que el tema salió ya completamente del olvido en estos años, abriendo el camino a ese reconocimiento, ¿no?, del Holodomor, ya no solamente, digamos, fuera de las fronteras, sino también dentro de la propia República Socialista Soviética de Ucrania, ¿no? Por su parte, ¿no?, viendo, ¿no?, esto es lo que sucedía en el exterior, por su parte, en la URSS, ¿no?, los principios de la perestroika y de la glasnost animaron a los disidentes ucranianos a, digamos, renovar, ¿no?, ciertas reivindicaciones que incluían también la democratización, la defensa de los derechos humanos y la resistencia a la rusificación. Se comenzaron también a tratar temas que durante, como os decía, no mucho tiempo estuvieron ocultos dentro de la historiografía soviética, aunque no en el imaginario colectivo, ¿no?, la sociedad ucraniana. Desde 1987-88, el redescubrimiento e interpretación de la Gran Hambruna, digamos que jugaron también un papel clave en la Ucrania en ese momento, ¿no?, y también en los partidos, ¿no?, que empezaban a hablar de ese proceso, ¿no?, de democratización,
teniendo en cuenta los años, ¿no? En los que se transcurre, ¿no? Que es el proceso en el que el nacionalismo ucraniano también va cogiendo un poco de fuerza para finalmente en el 91 pues declarar la independencia, ¿no? de Ucrania. De este modo, a finales de 1987, tuvo lugar una importante declaración, coincidiendo con la conmemoración del 70 aniversario de la creación de la República Socialista Soviética de Ucrania, en el que el primer secretario del Partido Comunista de Ucrania, Chervinsky, reconoció por primera vez que hubo una hambruna entre 1932 y 1933 en Ucrania, ¿no? Por lo tanto, con esas palabras les hacía más de 50 años de negaciones oficiales o de ocultamiento oficial por parte del Estado soviético. Fuera de la URSS, de nuevo, en 1988, la Comisión Internacional para el Estudio del Holodomor fue puesta en marcha en Estados Unidos y expuso sus conclusiones sobre las investigaciones, ¿no? que habían llevado a cabo acerca de este acontecimiento histórico, en las que revelaba, entre los puntos más importantes, no cabe duda que un gran número de habitantes de la República Socialista Soviética de Ucrania y del territorio del Cáucaso Septentrional murieron de hambre en una hambruna provocada por el hombre en 1932-1933, causada por la confiscación de la cosecha de 1932 por las autoridades soviéticas. Las víctimas de la hambruna ucraniana se cuentan por millones. 3. Las acusaciones oficiales soviéticas de sabotaje de Kulag, a las que se culpó de todas las dificultades durante la hambruna, son falsas. Punto 11. Stalin sabía que la gente moría de hambre en Ucrania a finales de 1962. Punto 16. Stalin y los que le rodeaban cometieron un genocidio contra los ucranianos entre 1962 y 1933. Con lo cual vemos, ¿no? que ya las comisiones, ¿no? con esas investigaciones apuntaban, ¿no? a lo que podía estar sucediendo. En este punto se encuentra de nuevo una dicotomía sobre el tema, ¿no? En concreto con la denominación de la Comisión Internacional de los Estados Unidos y diversos autores que hacen sobre la asimilación del Holodomor con genocidio, ¿no? Ya planteando, ¿no? el tema, ¿no? de estas jornadas. La aplicabilidad del término de genocidio se discutió tanto en interés general como en publicaciones académicas y fue aceptado por muchos revisores, ¿no? muchos autores, investigadores, pero también cuestionado por otros. Para aclararlo, en primer lugar, hay que conocer, ¿no? la definición que las Naciones Unidas hacen sobre ello, de lo que ya se habló, ¿no? también ayer, ¿no? en las jornadas con los otros ponentes. Como digo, ¿no? a través de la resolución 206A3 de 9 de diciembre de 1948, ¿no? de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. El punto más controvertido a la hora de considerar, ¿no? como genocidio los hechos acaecidos en Ucrania, como explicaré más adelante, es el artículo 2, ¿no? en el que la presente convención se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. A. Matanza de miembros del grupo. B. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. C. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. D. Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. O C. Traslado por fuerza de niños del grupo a otros grupos. En lo relativo a este punto, hay discordancias sobre la frase cualquiera de los aspectos mencionados a continuación perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Pues el debate está principalmente en que también hubo hambruna, como hemos comentado, en otras regiones de la URSS. ¿Vale? Hemos dicho Kazajistán, zonas del Don y del Kubán y en la cuenca del Volga. Es decir, que mirando, ¿no? genéricamente no fue exclusiva de Ucrania, aunque sí que hemos visto que fue el lugar donde peores resultados obtuvo, ¿no? por toda esa política soviética contra el nacionalismo ucraniano. Aunque cumple con gran parte de los puntos del artículo, si el genocidio significa el asesinato de un grupo nacional único entero, la respuesta debe ser negativa, ¿no? En palabras de Anne Applebaum, la hambruna en Ucrania no fue un intento de eliminar a todos y cada uno de los ucranianos, que también se le puso fin, ¿no? a un verano de 1933, mucho antes de arrasar con toda la nación. Aunque sí que no era un intento de eliminar a todos, pero sí de meterles, ¿no? o incluirles por estos hechos dentro del ideario, ¿no? o la mentalidad soviética que provenía desde Moscú. Sin embargo, para otro autor, para Graciosi, los campesinos e intelectuales ucranianos, la lengua y la cultura ucraniana fueron así sometidos entre 1932 y 1934 a políticas que en conjunto encajan plenamente a la categoría de genocidio, ¿no? adoptada por las Naciones Unidas. Con lo cual vemos también esa diferencia, ¿no? entre autores que considera que sí y quien que no.
lo que demuestra, como os digo, las diferentes concepciones. A pesar de que también el doctor Raphael Lemkin, ¿no? que fue el autor, ¿no? de esa definición de genocidio por parte de las Naciones Unidas, y como bien dijo ayer Elena, era ucraniano, concretamente de la ciudad de Lviv, caracterizó el propio Holodomor como el ejemplo clásico del genocidio soviético, su experimento más largo y amplio de rusificación, la destrucción de la nación ucraniana, ¿no? Cabe recordar que en estos momentos que tuvo lugar la hambruna, la región de Lviv no pertenecía a la República Socialista Soviética de Ucrania, sino que formaba parte en este momento de Polonia, ¿vale? Aunque luego después de la Segunda Guerra Mundial ya sí que pasó a formar parte de Ucrania. Bien, en relación al ámbito internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 7 de noviembre de 2003 la Declaración Conjunta sobre el 70 aniversario de la Gran Hambruna en Ucrania, en la cual se reconocía el Holodomor como una tragedia nacional. En la antigua Unión Soviética, millones de hombres, mujeres y niños fueron víctimas de los crueles actos y políticas del régimen totalitario. La Gran Hambruna de Ucrania, 1932-33, Holodomor, en el que perdieron la vida de 5 a 7 millones de inocentes, fue una tragedia nacional para el pueblo de Ucrania. ¿Vale? Esta declaración fue aprobada en este momento por 25 países, incluido Rusia. Sin embargo, el texto, como habéis podido observar, ¿no? evita el término genocidio, ¿no? precisamente para que Rusia lo apoyara. Por ello, digamos, tampoco se ha votado una resolución, ¿no? concreta por parte de la Asamblea General bajo la Convención de 1958. No hay que olvidar también el importante papel de la Federación Rusa en esta organización internacional, ¿no? a la que se considera funciona como la heredera de la OSCE y miembro permanente del Consejo de Seguridad, ¿no? con derecho a veto, que se opone firmemente a que la ONU califique el Holodomor como genocidio. Argumenta, en este caso, que fue una tragedia causada por políticas de colectivización que afectaron a muchas regiones soviéticas, no solo a Ucrania, ¿no? Desde entonces, Ucrania ha conmemorado cada año en la ONU el Día del Recuerdo del Holodomor, pero, digamos, sin una resolución vinculante ni calificación jurídica legalmente reconocida como genocidio, ¿no? Algunas de las razones por las que se considera que la ONU no ha calificado el Holodomor como genocidio. Bueno, pues, primero porque no existe una decisión judicial internacional, ¿no? que establezca la intención de genocidio. Segundo, la Asamblea General evita declaraciones políticas sin consenso. Tercero, Rusia y algunos aliados bloquearían cualquier iniciativa a este respecto. Y una cuarta, que el término genocidio está estrictamente definido en el derecho internacional y aplicarlo sin base judicial sería considerado como una extralimitación, ¿no? A partir de esta declaración de las Naciones Unidas, ¿no? posteriormente, cada 5 años, ¿no? En el 65, 80, 85 aniversarios de la Gran Hambruna, la ONU realiza declaraciones en las que honran, ¿no? la memoria de las víctimas del Holodomor, pero, como os digo, ¿no? sin una digamos, definición, ¿no? de genocidio como tal. En Ucrania, varios gobernantes durante los últimos años del siglo, inicios de este, han intentado que ese reconocimiento se aplique al Holodomor. De hecho, hay varios países que lo han ratificado como genocidio, como veremos posteriormente. En 1928, el presidente Leonid Schuman declaró el cuarto sábado de noviembre como Día de Duelo Anual, ¿no? y se erigió un monumento a las víctimas de la hambruna de Kiev, que es, no sé si sale en alguna foto, bueno, está en una plaza de Kiev, es una niña con una espiga en la mano, ¿vale? que, digamos, recuerda, ¿no? a todas las víctimas de esta muerte. Ya a inicios del siglo XXI, el Parlamento ucraniano, en 2003, inició los trámites para que el Holodomor fuese declarado como genocidio dentro del Parlamento ucraniano. Y fue en 2006 cuando, durante la presidencia de Víctor Yushchenko, cuando el Parlamento aprobó una ley que denominó el Holodomor como genocidio, ¿no? dentro de las fronteras ucranianas. Además, en ese mismo año se estableció la constitución del Instituto Nacional de la Memoria Ucraniana para la preservación y estudios de los acontecimientos acaecidos en Ucrania durante la época soviética. A los pocos años, en el 2008, aniversario, ¿no? Se unió la creación del Museo sobre el Holodomor en la capital ucraniana, ¿no? en Kiev, justamente detrás de donde está esta estatua de la niña con la espiga en Kiev. Posteriormente, en enero de 2010, un tribunal ucraniano declaró culpables de perpetrar un genocidio a Stalin, Molotov, Kaganovich, ¿no? es decir, todos los líderes, ¿no? de ese momento en Ucrania, incluso también Kosio, ¿no? el dirigente, ¿no? del Partido Comunista en Ucrania, entre otros.
Sin embargo, el tribunal cerró el caso porque obviamente todos los acusados ya estaban. A pesar de ello, poco tiempo después, en noviembre del 2003, ¿no? Ya hablando internacionalmente, 13 países reconocieron el Holodomor en Ucrania como un acto de genocidio, ¿no? Algunos países como Canadá han aprobado resoluciones o declaraciones que lo reconocen como genocidio. Identificación que ha ido creciendo en los últimos años, no solo de parlamentos nacionales, sino también en parlamentos regionales o autónomos, ¿no? Dentro de los propios estados. A nivel nacional, actualmente ha sido declarado como genocidio, como ven, los que aparecen en el mapa, ¿no? Australia, Estonia, Colombia, Letonia, Lituania, Portugal, ¿no? Por su parte, a nivel regional, y concretamente no hablando del caso de España, se encuentra el caso del Parlamento de Cataluña, que en el 2007 condenaba como genocidio, ¿no? Cometido contra Ucrania en 1933 por el régimen totalitario de Stalin, conocido como Holodomor. Y ya en el ámbito de la Unión Europea, ¿no? Y para ir poniendo fin ya a la charla, también se produjo un reconocimiento oficial con la resolución del Parlamento Europeo del 23 de octubre de 2008 y de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE sobre la conmemoración del Holodomor, ¿no? En la que declaraba: reconoce el Holodomor, la hambruna artificial de 1932-33 en Ucrania, como un crimen atroz contra el pueblo ucraniano y contra la humanidad. Condena enérgicamente esos actos dirigidos contra los campesinos ucranianos y marcados por el exterminio en masa y las violaciones de los derechos humanos y las libertades. Manifiesta sus condolencias al pueblo ucraniano que padeció esta estrategia y presenta sus respetos a aquellos que murieron como consecuencia de la hambruna artificial de estos años. Pide a los países que surgieron a raíz de la disolución de la Unión Soviética que abran sus archivos sobre el Holodomor en Ucrania para permitir un examen exhaustivo de los mismos, de manera que puedan salir a la luz el conjunto de las causas y las consecuencias para ser plenamente investigados. Como podemos observar, el Parlamento de Europa, al igual que la Asamblea del Consejo de Europa, la OSCE y otros organismos internacionales, condenan el Holodomor como un crimen contra la humanidad, pero prefieren, digamos, ser cautelosos, ¿no? Y no utilizar el término genocidio como tal. Y ya para concluir, para ver, ¿no? También y acabar, ¿no? con la postura rusa, las muestras de repoblación sobre el acaecido en la República Socialista Soviética de Ucrania durante la década de los 30 siguen siendo también, ¿no? Un tema del que poco se habla. No obstante, era y es, ¿no? Un tema recurrente en los momentos de mayor tensión entre ambos países, utilizado por parte de Rusia, ¿no? Ya que las manifestaciones que se hacían desde Kiev sobre el Holodomor y las responsabilidades que tuvieron en este acontecimiento las autoridades políticas que en ese momento gobernaban desde Moscú, fueron vistas como una forma de culpar a los gobiernos también postsoviéticos de Rusia, ¿no? En ese momento. De hecho, en el año 2008, la prensa rusa denunció las conmemoraciones que se realizaron del Holodomor, ¿no? En este caso, ¿no? Con también la inauguración de ese museo que os comentaba previamente, como rusófobas. Y el presidente en ese momento ruso, Dmitry Medvedev, rechazó la invitación para asistir a ellas, tachando de inmoral cualquier mención de ese supuesto, ¿no? Holodomor. De forma que las diferentes visiones de la historiografía ucraniana y Rusia en este y en otros muchos aspectos, ¿no? Digamos que también son las bases de conflictos, de multitud de conflictos que todavía podemos verlo hoy, ¿no? Que día a día siguen abiertos dentro del país y que, digamos, son difíciles de cerrar, ¿no? Bajo las políticas rusas. Bien, pues esto sería un poco, ¿no? Poner el contexto, ¿no? Sobre el Holodomor y cómo posteriormente, ya en la década del 80, se va haciendo ese redescubrimiento de lo que pasó, ¿no? De lo que acaeció realmente y cómo ya posteriormente, ¿no? Las organizaciones internacionales y también los propios parlamentos nacionales intentaron, ¿no? Dar una respuesta, ¿no? A esa petición de Ucrania de ser considerado como genocidio. Así que aquí estaría. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, César, por este análisis de todo el proceso del Holodomor, sus causas, consecuencias y sobre todo ese lado tan humano que al final lo vincula con un poco el eje central de estas jornadas. Así que, bueno, muchas gracias y a vosotros también muchas gracias por haber asistido. Vamos a hacer una breve pausa en lo que veamos y todas las cuestiones que tengáis, preguntas, comentarios que queréis hacer, vamos a recurrir y va a haber un espacio al final de... Ah, ¿lo vamos a hacer ahora? Vale, perfecto, me comunican que es ahora. Así que si tanto por el chat como aquí presencialmente alguien quiere alguna pregunta o comentario a César, pues procedemos a contestar. Por ahí.
Buenos días, enhorabuena por la conferencia, sobre todo por la claridad expositiva y por lo bien que has aquilatado todo el proceso. La verdad es que es año tras año tengo que hacer el agradecimiento extensivo también a Jara y a Pablo, a los tres, a César, porque nos regaláis un fijo en cada otoño, que son este registro de Guerra y Paz. Y el interés y prueba de ello es la audiencia que hay. Siempre está a tope la sala, o sea que en ese sentido, que mi felicitación va por delante. Y hay que continuar en ello. Ya mi pregunta es, porque efectivamente ha pasado todo lo que es la posición institucional, y yo te quería preguntar, porque César es un gran conocedor del mayor especialista de España, de Ucrania, que hasta le han dado un premio por el libro, aunque él baja los ojos y es muy modesto, pero es el mayor especialista, que lo sepáis. Y tú que conoces bien a los ucranianos y la historia de Ucrania, ¿qué queda de memoria a pie de calle? Porque estos no se celebra, o sea, un acto o alguna conmemoración, algo para dar más participación a la gente de a pie, que no se quede en los estudios institucionales o que no se quede en los parlamentos, sino que baje un poco más esa memoria, porque desde luego son memorias silenciadas, pero afloran porque se cuentan en familias. Y entonces, ¿cómo se casan? ¿No casan esa memoria institucional con algo que se abajo? Además, también quiero resaltar otra cosa, si os habéis dado cuenta, el término de genocidio, que también ayer lo habéis sacado, y es una palabra tasada en lo que significa y su posible utilización. Y eso me parece que es un logro y un éxito también de este ejercicio. Y haberlo, insistir en eso. Muchas gracias por tus palabras. Y bueno, contestándote a la pregunta, sí que es verdad, y precisamente por eso, ¿no? Porque durante mucho tiempo, durante toda la época soviética estuvo como silenciado, es algo que ha ido pasando de generación en generación, ¿no? Para que no se olvidara lo que pasó. Y por lo tanto, sí que hasta los jóvenes, ¿no? De ucranianos y ucranianas conocen qué es el Holodomor y qué es lo que pasó en esos momentos. Pues como te digo, ¿no? Pues por esa visión, ¿no? Oral, ¿no? Ese paso de generación en generación, sobre todo por conocer ese momento de represión, ¿no? Completamente contra la población. Y lo que es el conjunto de la sociedad, sí que, como he comentado, el último sábado de noviembre se celebra el Día de Recuerdo de todas las víctimas del Holodomor, que es precisamente en la plaza donde se encuentra el museo, y la estatua que os decía, ¿no? La niña que representa el Holodomor, lo que sucedió con la espiga, ¿no? Entonces, allí se hace, como digo, ¿no? El último sábado de cada año es como el recuerdo a las víctimas, ¿no? Que sí que va pues, a población que puede ir, pero sí que es algo que sí que está presente dentro de la población como tal. Ya no, como decías, ¿no? A nivel de parlamento y tal, sino que dentro de la sociedad sí que tienen ese recuerdo y sí que lo llevan a cabo. Claro, claro, hablo de... Ya eso ya no... Pero claro, también hay que tener en cuenta que no... Claro, ahora Ucrania es como la conocemos, ¿no? Pero en ese momento, como hemos visto en el mapa, la parte occidental no pertenecía a la República Socialista Soviética de Ucrania, con lo cual no vivió ese Holodomor, ¿no? Está mucho más presente, digamos, en la parte oriental, ese recuerdo. Bueno, pues por ahí vamos. A ver, para de primera mano, ¿se sabe si realmente la política que hizo Stalin fue en contra de la población ucraniana como colectivo, o fue la barbarie que hizo con mucho más pueblos o con mucha más población de la URSS al haber eliminado el imperio ruso y empezar la colectivización? Porque estos fueron los principios de la colectivización
bueno, Stalin fue un poco más suave y como dicen que este fue ya, no sé qué edad tendría para poder poner una cuota, otra cuota, pero como no hicieras lo que quisieras, y si él mismo tenía una paranoia directamente, y casi antes de morir no quedaba ninguno de los que había estado con él, con Stalin, trabajando. O sea, creo que es una paranoia realmente suya de decir esto porque era la zona más, supone que era la zona más rica dentro de la URSS, o como haya una teoría, que no sé hasta qué punto, iba contra un grupo étnico o un grupo nacional llamado ucranianos. ¿Qué diferencia hay primero en eso? O sea, porque ese es el problema mayor, porque hambrunas ha habido hambrunas por todos los lados y han muerto mogollón de gente, y supongo que los ucranianos estarán cabrerísimos con los rusos por eso. Y además, a raíz de esto, tienen el problema del Donbass y de compañía, porque al tener que huir muchos ucranianos fuera, también la política de Stalin hizo que vinieran muchos rusos allí. Entonces también ese viene el problema de los rusos y de su política y todo. Pues, ¿realmente fue una destrucción del ucraniano o una por las cuotas y el principio de la colectivización rusa pura y dura? ¿Qué opinión tienes tú? Porque habrá también para todo. Bien, está bien, hay que, bueno, gracias por la pregunta, el comentario. Hay que tener en cuenta también lo que decía, ¿no? El hecho de que has mencionado, ¿no? Que era la república, ¿no? Después de Rusia, la república más importante, ¿no? Dentro de la URSS, en el que ese movimiento nacionalista no es el que más preocupaba a las autoridades de Moscú, con lo cual también los decretos, digamos, eran extensibles a toda la URSS, ¿no? Pero como hemos visto, había decretos concretos destinados a exclusivamente la República Socialista Soviética de Ucrania, ¿vale? Y la idea principal era, pues, no, claro, es que no aparece reflejada así en los textos ni en los decretos, ¿no? Pero obviamente la vinculación es directa, ¿no? Entre el hecho de ese decreto va contra la población, ¿vale? Porque se tiene que cumplir. No viene específicamente en esos decretos que van directamente a Ucrania, en plan de voy contra la población ucraniana, ¿no? Pero sí que son decretos en los que hay unas premisas que se tienen que cumplir. Entonces hay que mirar de ese modo, que no viene directamente, pero hay que mirar un poco. Te digo un ejemplo. Si no hubiera problemas de cuotas, incluso hubiera superado la cuota correspondiente a eso, hubiera habido una represión contra lo que es un sentimiento ucraniano que pusiera en peligro la Unión de Repúblicas Soviéticas o no. Hecho. Por hipótesis. No, te contesto, porque además, durante estos años también, el 31, 32, 33, digamos, a la inteligencia ucraniana, también estaban los procesos de Kharkiv, en el que se encarcelaron a una gran masa de esos intelectuales, ¿no? Autores, la iglesia también, la iglesia ucraniana. Es decir, iban también en contra de esas personalidades que podían generar también ciertas intenciones nacionalistas dentro de Ucrania. O sea, no solamente era contra la población, que para la población principalmente era para que obedeciesen, ¿no? al socialismo desde Moscú, y también, digamos, erradicar, ¿no? ese problema que se veía desde Moscú en otras, pues eso, ¿no? Autores, el clero, ¿vale? Otros sectores que podían también generar conflictos dentro de Ucrania. Eso ocurriría con todos los demás, me refiero. Lo que intentaron hacer al principio es rusificar toda la Unión Soviética. O sea, Vale, y a partir de este momento sí, es cuando pero me refiero igual que un kazaco, que un moldavo, que un no sé qué, le hubieran hecho lo mismo. Me refiero que si es específico contra Ucrania, me refiero, por ser ucraniano voy contra ti, pero no porque quiero rusificar toda Rusia. En este caso sí, pero como tú bien dices, en otras regiones, en otras repúblicas, como puede ser Kazajistán, habría otros métodos para rusificar ese territorio. El problema era la contestación que se encontraron en Ucrania contra esa colectivización y esa rusificación. Continuamos. ¿Alguna pregunta más por aquí? Tengo entendido que los ucranianos no hablan de un único Holodomor, sino hablan de que haya habido incluso 2 o 3 en diferentes 40 años.
durante 40 años. No sé si podrías desarrollar un poco a qué se refieren los cristianos cuando hablan de esto. El primero lo he comentado, fue 1921-22, que es cuando justo no. También hay que tener en cuenta el periodo, ¿no?, histórico en el que se produjo. Acá en los finales de la Segunda Guerra Mundial estaba la Guerra Civil Rusa, ¿no? Muchos conflictos internos, ¿no?, en ese proceso de construcción de la URSS, y se produjo, pues, no por la mala situación, el comunismo, la política, ¿no?, del comunismo de guerra, también, digamos, liberó, ¿no?, esa hambruna que se extendió en Ucrania, en Rusia, ¿no?, en todo ese sector. Ahí sí que entraron brigadas internacionales a prestar ayuda y dejaron entrar alimentación, alimentos. Luego está esta, ¿no?, la de 32-33, que es, como os digo, no es la más reconocida porque es la que más se ha silenciado y la que más consecuencias tuvo. Y posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, 46-47, se produjo otra hambruna. Pero digamos que las del 21-22 y la siguiente, digamos, fueron consecuencias de, pues eso, ¿no?, del derivar después de la guerra, principalmente. Aunque las consecuencias también hubo muertos y hubo muchas consecuencias negativas. Pero digamos que la más recordada por el impacto que tuvo en la población fue esta. No sé si... No sé cuál es. Ignacio, ¿tienes la mano? No, levanta, no sé Sí. si... Vale. Hola, buenos días. Nada, primero No se te agradecerte. No tienes. Espera, ¿se me oye? Espera. Creo que es esto. ¿Ahora? ¿Se me oye ahora? Sí. Vale. Nada, primero agradecerte la ponencia, me ha parecido muy interesante. La verdad, no, normalmente aquí en España no se oye tan a menudo la historia del este de Europa, así que siempre pues está bien oír un poco más de ella. Y te quería preguntar, ¿has llegado a estudiar si después, durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi empleó o intentó aprovecharse del recuerdo de la hambruna durante su invasión de la Unión Soviética para ganarse a los ucranianos, o al menos una parte de ellos, durante la invasión? ¿O realmente no llegaron a intentar hacer este uso propagandístico desde sus intereses de todo lo que fue el desastre del Holodomor? Bueno, muchas gracias, Ignacio, por tus palabras y también por la pregunta. La verdad es que es muy interesante porque sí que sucede así. Una de las formas, ¿no?, digamos, de intentar atraer, ¿no?, a la población ucraniana era ya no solamente con el Holodomor, sino, digamos, intentar, ¿no?, que viesen a lo soviético como algo negativo, ¿vale? Pero ya te digo, ya no solamente con el Holodomor, sino también con las políticas, ¿no?, la colectivización, o sea, con todo lo relacionado, para, pues, intentar, ¿no?, tener una buena imagen los ucranianos de los alemanes, ¿no?, que querían ser vistos como los liberadores del yugo soviético, ¿no?, que en un primer momento fueron, digamos, aceptados, ¿no?, es de, me van a liberar de los soviéticos, pero luego, una vez visto cómo les trataron, ¿no?, o cómo fue la situación dentro de esa gobierno nazi, pues dijeron, igual mejor lo conocido que lo malo por conocer, ¿no? Pero sí, lo usaron. De acuerdo, gracias. Nada, a ti. Vale, pues muchas gracias por todas las intervenciones y muchas gracias de nuevo a César. Y mini pausa y continuamos con las jornadas. Hola, Sara. Hola, buenas. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Perfecto. Hola, encantada. Espera, tengo una si quieres. ¿Dónde? Si quieres probamos ahora... ¿Me oyes? Sí, te oigo, te oigo. Ah, vale. Si quieres probamos la imagen y para compartir. Y lo dejamos preparado. Vale. De acuerdo, perfecto. Supongo que aquí a compartir.
No sé, ¿estás viendo la presentación o...? Sí, Sí. si la hago Mira, grande... pasa una, a ver si... Sí, Vale, perfecto. sí, perfecto. Pues Vale. muchas gracias. Pues cuando Nada, digáis. si te Mm. parecen 10 minutillos o así, empezamos. Perfecto, Vale, que acabo perfecto. de acabar yo y lo que se... Para darme un Tomamos un poco de poco el descanso. aire. ¿Vale? Sí, perfecto, pues muchas Venga, gracias. muchas gracias, Sara. Hasta ahora. Hasta ahora.
Hola de nuevo, ¿se me oye? Hola, buenas, sí. Hola Sara, muy buenas. Bueno, vamos a comentar claro, con un poco de retraso, pero bueno, ya sabes cómo van estas cosillas. Así que nada, te paso a presentarte y te doy paso, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar con la jornada de hoy, con la segunda sesión de la mañana, en este caso la tercera, ¿no? Si nos tenemos al programa, titulada Anatomía del horror.